Es la quinta sesión, entonces vamos a empezar con las invocaciones. Empezamos con la de Radha, que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La invocación de Anibesan, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, conclusiones de la carta primera del Mahachohan tiene que ver con fraternidad, la enorme complejidad que tenemos los seres humanos para construir núcleos de fraternidad, que ya lo he estado comentando en la parte final del estudio anterior del Mahachohan. Recordando el último slide, dice, ved los malos resultados obtenidos hasta que volvió el señor Sinet de la India, y que la lección os sea provechosa, hay que aprenderla. A vosotros que decís conocer el karma, es inútil que recordaros los diversos escándalos que hubo en los cuarteles generales de Bombay y Madras a fin de suavizar vuestros descuidos pasados. La excusa es mala. ¿Por qué es mala la excusa? Porque no permite crecer. Los que dirigen la sociedad madre han cometido y cometerán muchos errores, precisamente porque están solos y dejados sin ayuda y sin protección, porque hubieran podido evitar intimidades tan peligrosas, es decir, acercar a gente que no va con la fraternidad. Si han sido sorprendidos en la confianza que tenían, tienen que pagarlo ellos mismos. Puedo decir otro tanto de algunos miembros de la Logia de Londres, que han pecado por imprudencia y entusiasmo. La naturaleza humana es exactamente tan débil en Adyar como en Chancery Lane o en París. En verdad es una carga ardua el transformar a tantos materiales mediocres en un organismo fuerte y perfecto. Fuertísimo. Sin embargo, el porvenir del movimiento teosófico reposa sobre los miembros del círculo inferior. Si no está organizado como debiera, y con eso termina la carta del Mahachohan, entonces se nos está diciendo cómo construir el núcleo de fraternidad. Bueno, pues hay mucho que se ha avanzado desde que se escribieron estas cartas hasta hoy para entender lo que son los sistemas integrados, si se pueden estos comparar a lo que son los sistemas fraternos. Hay 4 posturas existenciales fundamentales. Yo me acerco, tú te acercas, con eso se hace el sistema de inclusión, que es lo más cercano a lo que es un modelo de fraternidad. Yo me acerco, tú te alejas, no funciona, porque nunca te alcanzo. Yo me alejo y tú te acercas, tampoco, porque nunca me alcanzas. Y yo me alejo, tú te alejas, pues es una ruptura. Es decir, se establece una barrera de exclusión, te expulso del círculo, porque considero que no eres digno, que no eres como los del círculo o por lo que fuera, y automáticamente esto mata a la fraternidad. Entonces, de las 4 posturas existenciales, la única posible para construir un núcleo de fraternidad, como dice Durkheim, es un sistema de inclusión, con un sentimiento de comunidad. Entonces, aquí vienen un poco las ideas de este hombre y cómo las se fue más o menos acá. Dice, con estas aproximaciones fraternas, dice Durkheim, sintetizar que un acto criminal ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva siempre que hablemos de un colectivo civilizado.
Un crimen provoca una ofensa, despierta un sentimiento en la comunidad que ha visto que su conciencia común ha sido conculcada. Este crimen genera algo que podríamos denominar como una indignación, puesto que el crimen acerca las conciencias honestas y las concentra. Todos formamos entonces un círculo que repudia lo que pasó. Bueno, son los estudios modernos para poder entender lo que es la comunidad. Luego en las obras de Bhagavan Das, por supuesto que aparece mucho de comunidad también. Está hablando del yo individualizado, se relaciona con el mundo, conviene saber que siempre tiene cierto conocimiento, deseo y acción. Los tres aspectos son distintos por lo referente al mundo exterior, pero la actuación del yo sobre sí mismo puede llamarse indistintamente autoconciencia, autoconocimiento, autosensibilidad, que sería el autodeseo, el deseo de vida, o autoafirmación, que es la automanifestación. Es decir, que pensamos antes y después, que la vida del yo está formada de recuerdos y esperanzas, equivale a describir lo que acompaña la vida del yo, lo que está envuelto con el yo, más bien que envuelto en el yo y en la autoconciencia. Al decir esto, no descomponemos al yo en más simples elementos constituyentes, ni tampoco demostramos que el yo esté formado de elementos no presupuestos en él. Lo mismo sucede con otros esfuerzos para analizar al yo. Comenta la creación del no yo, que es otra figura. Tan indispensable a la vida como es el yo, lo es el no yo. Es decir, cualquier cosa distinta al yo. Eso se convierte en no yo, dice Bhagavan Das. Cuando el mundo que se conoce y desea, en el cual se actúa, es distinto al yo, a eso se le llama no yo. Que como el yo es irreductible. La vida es una relación cuyos dos necesarios y suficientes factores son el yo y el no yo. En esta relación aparecen los estados que vamos a tratar, y aquí está tratando placer y dolor, y atracción y repulsión. Y esto nos lleva a un debate muy interesante, porque entonces el teósofo trata de separarse de aquellas manifestaciones de la realidad que son conflictivas y que están llenas entonces de peligros para la propia comunidad. Y la otra parte de la teoría dice que tiene uno que abrazar a esos sistemas a través de lo que es la energía positiva, para que una vez dentro del propio sistema se les pueda inculcar la mayor cantidad posible de luz y de paz y de tranquilidad a esas almas que normalmente giran en un sentido más destructivo. Entonces hay un gran debate acá. Lo que nos dicen los maestros es que por muy perversos que sean estas personas, deben ser incluidas en este sistema, un sistema de fraternidad, y debe tratar de influírseles para que a través de esta influencia ellos puedan entonces construir espacios de paz y prosperidad. Bueno, pues hay un debate todavía muchos años después de lo que los Mahatmas decían. El debate sigue vivo, y hay que leerlo con mucho cuidado, con mucho detalle, para poder aplicar las cosas que pueden aplicarse a los hermanos que tenemos, que son más destructivos, más dispersos, y que normalmente practican exclusiones. Entonces, ¿cuáles son los antídotos? Pues benevolencia, ternura, piedad, nos dice Bhagavan Das en una de sus obras. Hay que recordar que Bhagavan Das es un hombre muy desarrollado, es un teósofo de segunda generación, impresionantemente desarrollado. Y hay que luchar contra las cosas que van en el sentido contrario, que son arrogancia, menosprecio y desdén. Lo explica muy bien en su maravillosa obra de la ciencia de las emociones. Mete otros elementos como respeto, estimación, veneración y adoración, porque recuerdan ustedes que en su obra él siempre habla de hacia los superiores, hacia los pares y hacia los inferiores. Y entonces se trabajan diferentes estados emocionales, si es para los de arriba, los de en medio, los de abajo, y viceversa. Entonces, al final, lo que trata de hacer la fraternidad es tener un poder igualador. Es decir, que todos seamos iguales porque pertenecemos al mismo círculo y podemos influirnos recíprocamente. Y luego la alusión a la fraternidad que tiene la invocación del O vida oculta. Entonces, sentirse uno contigo, con el uno, puede uno sentirse unido o no unido, y al sentirse uno contigo se siente uno con todos los demás, puede sentirse unido o no unido. El cuadro de la fraternidad es este: me siento unido contigo, con el uno, y al mismo tiempo me siento unido con todos los demás. O me siento unido contigo, pero no unido con todos los demás. Es decir, yo soy entonces una persona especial. O me siento desunido contigo, pero unido con todos los demás. O no me siento ni unido contigo, ni unido con todos los demás. Esas son las posibilidades. Y entonces nuestra responsabilidad es acercarnos a este espacio y acercar a todos los hermanos al mismo. Es todo un tema. Entonces,
en relación a esta situación. Lo que hemos trabajado, Isaac y yo, es un modelo para trabajar esto. Tenemos fraternidad, los factores y dimensiones existenciales, compromiso, lealtad y respeto. Los conductuales, colaboración, aprecio, afecto, focalización en el encuentro, niveles cercanos de relación, escucha profunda y solidaridad. Y la parte social, personal de interacción, tolerancia, paciencia y prudencia son las dimensiones. Y con eso estamos trabajando todo un modelo para poder aplicarlo a los jóvenes y que los jóvenes entonces sepan o tengan un método a través del cual se puedan construir espacios de fraternidad. Seguimos con la carta cuarto. Vamos con la carta número 4 para Francesca Arundel, tesorera de la Logia de Londres, de la dichosa Logia de Londres que tantos dolores de cabeza le dio a los maestros. Y sin embargo, pues era la más desarrollada que había en aquella época. ¿Cuándo fue recibida? En 1864, en Elberfeld, Alemania. Está dirigida a la señora Francesca Arundel, tesorera de la Logia de Londres. Transcrita de una copia hecha por Charles Leadbeater, publicada en The Theosophist, hasta octubre de 1917, es decir, un poco tardía. En el artículo titulada Algunos recuerdos de un teósofo veterano, así se llama el artículo, obviamente en inglés, por Francesca Arundel. El día de la separación se acerca, empieza entonces la carta con esta consigna, con esta afirmación. El día de la separación se acerca, dice un maestro de sabiduría, y yo quisiera dirigiros algunas palabras. Vosotros llenáis en la Logia de Londres funciones especiales que os confieren ciertos deberes y ciertas posibilidades. Vean la perfección con la que escribe el Mahatma. Entonces, dice, se está acabando el tiempo en el que podemos comunicarnos con ustedes. Y quisiera dirigiros algunas palabras. Ustedes llenáis en la Logia de Londres funciones especiales, obvio, que os confieren ciertos deberes, obligaciones, pero también ciertas posibilidades. No es suficiente que deis el ejemplo de una vida pura y virtuosa y de un espíritu tolerante. Esas no son más que cualidades negativas completamente insuficientes para un chela. Como simple miembro y con mucha más razón como graduado, es necesario saber que vos podéis enseñar, adquirir los conocimientos espirituales y la fuerza, a fin de que los débiles puedan apoyarse sobre vosotros y que en su tristeza las víctimas de la ignorancia aprendan de vosotros la causa y el remedio de sus sufrimientos. Entonces aquí vuelve otra vez el maestro a insistir en esta forma de inclusión. Aquí se incluye todo para formar el núcleo de fraternidad. Entonces vamos a ver otra vez porque es muy importante. Le dice entonces a Francesca, no es suficiente que deis el ejemplo de una vida pura y virtuosa. No nada más eso es ser teósofo. O de un espíritu tolerante. Practicamos tolerante y llevamos una vida pura y virtuosa. No, esas no son más que cualidades completamente insuficientes para un chel. Como simple miembro y con mucha más razón como graduado, es necesario saber que vosotros podéis enseñar. No nada más hacer esto, sino enseñar. Adquirir los conocimientos espirituales y la fuerza a fin de que los débiles, los que van debajo de ustedes, detrás de ustedes, puedan apoyarse sobre vosotros y que en su tristeza las víctimas de la ignorancia de otros aprendan de vosotros la causa teosófica y por lo tanto el remedio a sus sufrimientos. Esta parte es bellísima y es una parte también integrada a la carta que se da a Francesca. Os es agradable el hacer de vuestra casa uno de los centros más importantes del mundo por su influencia espiritualizadora. Repito, os es agradable, le dice a Francesca, el hacer de vuestra casa uno de los centros más importantes del mundo por su influencia espiritualizadora. Es decir, aquí lo que nos está diciendo implícitamente es que si hacemos un centro espiritualizador, esa es de las cosas más importantes del mundo. Hoy sabemos que es así. La fuerza está ahora concentrada en ella y quedará si vos no la debilitáis ni la rechazáis, como una bendición y una ventaja para vos. Ojo, la fuerza que ahora está concentrada en ella, es decir, el magnetismo, el poder que hay ahí, quedará ahí si vos no la debilitáis o la rechazáis, como una bendición y una ventaja para vos. Pero aquí no está hablando de que puede haber un debilitamiento o un rechazo. Y estas son entonces cualidades de las mentes de los habitantes o de los miembros de aquella logia
en cuyo caso se puede debilitar todo el magnetismo concentrado en esa logia. Ejercéis una acción bienhechora animando a las visitas de vuestros colegas y a personas que buscan informes y agrupando a las más dispuestas para el estudio y la instrucción. Persuadid además a otros que sigan vuestro ejemplo. Aquí está hablando ya de la organización de las logias. Ejercéis una acción bienhechora, animando a las visitas de vuestros colegas y a personas que buscan informes. Ojo, es entonces una acción bienhechora el animar a las personas a que beban de este manantial teosófico y agrupando a las más dispuestas para el estudio, juntando de todas esas personas los que estén más dispuestos para estudiar, los que quieran pertenecer ya a las logias, que puedan entonces estar dispuestas al estudio y a la instrucción. Persuadid además a otros que sigan vuestro ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Hacer una acción bienhechora, poder animar entonces a los colegas y a las personas que buscan informen para que se agrupen y se adhieran a la sociedad teosófica. Buscad sin cesar con vuestros colegas del consejo la manera de hacer interesantes las reuniones. Buscad sin cesar con vuestros colegas, es decir, en la logia, el consejo, la manera de hacer interesantes las reuniones generales de la logia. Los miembros nuevos desde su entrada deberán ser tomados en manos de los más antiguos. Recibir una tarea particular a fin de que sean instruidos a fondo en las materias que vosotros habéis aprendido para que se vuelvan capaces de participar inteligentemente en las reuniones periódicas. Es decir, todo lo que ya sabemos hacer y que otros no saben hacer, hay que delegarlo en los otros, hay que guiarlos y dirigirlos para que ellos aprendan a hacer lo que nosotros ya sabíamos hacer y de esa manera se dé un desarrollo. Por eso dice, buscad sin cesar con vuestros colegas el consejo, la manera de hacer interesantes las reuniones generales de la logia, agregarlos, motivarlos, darles responsabilidades, compartirles lo que nosotros sabemos para que ellos lo sepan. Los miembros nuevos, desde su entrada, deberán ser tomados en manos de los más antiguos. Es decir, hay que ser un grupo de los más antiguos que acojan, llamen, cuiden y desarrollen a los más nuevos. Es como el mentor de los caballeros y estos son los nuevos caballeros. Recibir una tarea particular a fin de que sean instruidos a fondo en las materias que vosotros habéis aprendido para que se vuelvan capaces de participar inteligentemente en las reuniones periódicas. Es decir, hay que hacer un espacio de fast track de desarrollo de ellos para que poco a poco entonces empiecen a estar en condiciones de entender lo que normalmente el grupo ya entiende acerca de las instrucciones que se hacen en las logias. Existe una tendencia marcada por acortar la ceremonia de la iniciación. Esto que está diciendo aquí es muy importante. Sabemos que históricamente lo que hace la transformación de un lugar a otro lugar se llaman rituales de iniciación. No nada más lo que hacían las escuelas mistéricas antiguas, sino la iniciación también se daba con los adolescentes en las culturas primitivas. Iban a pasar de adolescentes a adultos y se los llevaban los adultos, como dice aquí, más o menos. Los adultos se lo llevaban a casar, a lo mejor se separaban de la tribu una semana o más y le hacían una serie de pruebas para que este adolescente, al volver a la tribu, al volver a la comunidad, ya llegara con el cartel de adulto, con las responsabilidades y los beneplácitos y beneficios que esto implicaba. Entonces, por eso está diciendo aquí de que estas ceremonias son muy importantes. Existe una tendencia marcada para acortar las ceremonias de iniciación hasta el punto de no hacer más ninguna impresión seria en el candidato. Lo que está diciendo es que la iniciación deja impreso en el candidato el compromiso de que ahora es lo que potencialmente estaba tratando de ser. El método de la sociedad madre puede no estar conforme con los prejuicios ingleses, pero el extremo opuesto, con su precipitación y su falta de dignidad, es 100 veces peor. Aquí lo que está diciendo es que, bueno, que el método de la sociedad madre, es decir, Adyar, puede no estar conforme con los prejuicios ingleses, con la forma que los ingleses tienen de hacer esto. Pero el extremo opuesto, con su precipitación, es decir, haciendo esto demasiado rápido, demasiado superficial, demasiado banal, y su falta de dignidad es 100 veces peor. Entonces aquí es un jalón de orejas para poder hacer entonces las ceremonias de iniciación de una manera apropiada por la importancia enorme que esto tiene. Vuestro modo de iniciación es un insulto permanente a todos los chelas regulares. Sus maestros están descontentos. Bueno,
Como verán, entonces, es una carta fuerte. Está dando una serie de instrucciones muy importantes para que la gente pueda, en un momento determinado, tomar la decisión de hacer las correcciones necesarias. Si hacemos una reflexión acá, entonces, los maestros son conscientes de que están dando un conocimiento sumamente importante a la humanidad, son conscientes de que hay un grupo que de alguna manera va a trabajar con este conocimiento, que es la Sociedad Teosófica, están conscientes de que ya hubo una amanuense de muchos de los maestros para hacer esto que es HPV y que ya no está. Y en medio de toda esta conciencia de que se está agotando las partes de la instrucción superior a este grupo, le dicen a este grupo, bueno, ahora ustedes también tienen que instruir a los grupos que están más abajo, tienen que atraer a los miembros, tienen que hacer como interesantes las reuniones, tienen que desarrollarlos interiormente para que, como hicimos nosotros con ustedes, pues ustedes con los que siguen. Y además tienen que ser menos superficiales con los rituales de iniciación, tienen que ver la enorme importancia que esto tiene. Y sabe que sus maestros no están contentos. El hacer las cosas tan a lo superficial es un insulto permanente a todos los chelas regulares. Bueno, eso es lo que está comentando aquí en la carta a Francesca. Análisis 1. Señora, después de un cuidadoso examen de la carta privada y confidencial dirigida a los miembros de la Logia de Londres por su presidente y uno de los vicepresidentes, no pude evitar llegar a la conclusión de que los escritores de la carta han malinterpretado en gran medida las relaciones de la Hermandad del Himalaya a la Sociedad Teosófica y las peculiares circunstancias bajo las cuales escribió el libro del señor Sinet sobre budismo esotérico. Su crítica, además de las doctrinas contenidas en esta obra, me parece ilógica y bastante inoportuna, como he interpretado mostrar en las observaciones adjuntas. De acuerdo con la orden de los Mahatmas y el deseo del Consejo, en todos los casos, he dado plenas razones para las conclusiones a las que he llegado. Ahora tengo el honor de solicitarle que envíe estas observaciones a la Logia de Londres para la consideración de sus miembros con las observaciones adicionales que considere apropiadas. ¿Qué es esto entonces? En la Collection de Esoteric Readings, desde Subarro, y entonces Subarro hace esta carta y la firma, aquí viene la traducción de la carta, está dirigida a Madame Blavatsky y una correspondencia a la Secretaría General de la Sociedad Teosófica, firma Subarro y bueno, este es el contenido, entonces está dirigido a ella. Y lo que dice Subarro es que ha leído eso y que pues le parecen, bueno, ya lo que ya vieron ustedes acá, que es, obviamente también hay críticas sobre la forma como se llevan este tipo de cosas en la Sociedad Teosófica. Esta carta es una traducción de este sistema que aparece en muchas de las publicaciones que hay de 1910 y de otras épocas, en una colección especial que existe de estas cartas, en el caso concreto de Subarro. Vamos a leer otra vez lo que le dice entonces a Blavatsky, después de un cuidadoso examen de la carta privada y confidencial dirigida a los miembros de la Logia de Londres por su presidente y uno de los vicepresidentes, no pude evitar llegar a la conclusión de que los escritores de la carta han malinterpretado en gran medida las relaciones de la Hermandad del Himalaya a la Sociedad Teosófica y las peculiares circunstancias bajo las cuales se escribió el libro del señor Sinet sobre budismo esotérico, que ya saben que hay errores ahí. Su crítica, además de las doctrinas contenidas en esa obra, me parece ilógica y bastante inoportuna, como he intentado mostrar en las observaciones adjuntas. Bueno, esta es entonces la carta de Subarro. Ya sabemos que en ese libro Sinet comparte cosas que eran ocultismo, por eso Blavatsky también comenta alguna vez que muchos de los contenidos del budismo esotérico dejaron de ser ocultos desde el momento en el que se publicaron. Y aparte hay algunos errores de interpretación del propio Sinet, que ya vimos que Sinet era pues, una persona inquieta y muy complicada. Bueno, en la colección de Esoteric Readings de Subarro, entonces también aparece ciertas observaciones que hace él mismo. Dice, no hay nada dicho, aquí vamos a ver las observaciones que hace él, no hay nada dicho en los roles de la sociedad teosófica que pueda inducir a uno a creer que la sociedad como tal tiene doctrinas religiosas particulares o debe lealtad exclusiva a alguna escuela o sistema definido de filosofía o a alguna fraternidad de maestros religiosos, dice Subarro. Por otro lado, las reglas indican claramente que la sociedad tiene plena libertad para investigar cualquier sistema filosófico, antiguo o moderno, que con miras a determinar los amplios principios fundamentales que forman la base de todo tipo de escuela filosófica religiosa, propiamente dicha, y con ello promover el principio de una fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza o credo. Sin duda, se espera que después de investigar cuidadosamente las doctrinas de cada sistema existente, la sociedad sea capaz de reconstruir la religión sobre una base científica
y la ciencia sobre una base religiosa, y elaborar un sistema perfecto de pensamiento y reglas de vida. Así como un cuerpo de juristas puede construir un sistema perfectamente científico de jurisprudencia, después de investigar y comparar los diversos códigos de leyes que están en vigor en todos los países civilizados del mundo. Antes de que se pueda lograr este gran objetivo, se espera que cada miembro estudie, lo mejor que pueda, cualquier sistema de filosofía religiosa que pueda seleccionar y que presente el resultado de sus investigaciones ante sus compañeros para que lo comparen y discutan. Pero los reglamentos de la asociación no permiten a ningún miembro imponer sus propias opiniones o creencias individuales a sus compañeros o insistir en que sean aceptadas por ellos. La sociedad no constituye un cuerpo de profesores de religiones, sino que simplemente una asociación de investigadores e indagadores. Eso dice Subarro, es una observación muy interesante. Y la conclusión es hasta dónde se puede ser libre dentro de lo libre. Porque sí somos libres pensadores, pero hasta dónde llega el límite. Esto tiene 360 grados, tiene 270 grados, tiene 235, tiene 180. O sea, ¿cuáles son los grados de dispersión en lo que a mí se me permite, siendo teófico, hacer, decir, comentar o discutir cosas que puedan estar demasiado alejadas del centro fundamental que le da sentido a la organización teosófica? Bueno, pues estamos viendo lo que dicen los Mahatmas y lo que dice aquí Subarroy. Entonces, tenemos que hacer una gran síntesis. Esa es la importancia de la famosa carta número 3. El cómo hacer una síntesis para que, sin dejar de ser libre pensadores, tengamos el sentido común y de que pertenecemos a una sociedad que, a pesar de tener libertad en los credos, pues al final lo que trata es de ayudarnos y dar información, corregir defectos que hay en el conocimiento de las cosas, para que la gente entonces pueda orientarse a un desarrollo pleno y dentro de ese desarrollo ir descubriendo por sí mismo todo lo que hay en el desarrollo interior y de ese desarrollo empezar a encontrar cuál es el estilo vibracional importante en el que debemos todos estar dentro de esta libre manera de pertenecer o de creer o de estar en diferentes tipos de organizaciones. Bueno, esa es yo creo que la parte más importante de esta carta. Segundo análisis de Subarro. Segundo análisis, estos son los principios que están definitivamente establecidos para la guía de la sociedad teosófica, con la aprobación y aprobación de los grandes iniciados del Himalaya, quienes son sus verdaderos fundadores. Quienes son sus verdaderos fundadores. Ahora bien, como nuestros Mahatmas no se han ofrecido como los únicos instructores de los miembros que se unen a nuestro cuerpo, ni han pretendido monopolizar para sí mismos su lealtad exclusiva, por lo tanto no puede decirse que exista ninguna intención de su parte para desviarse de los principios anteriores o para interferir de cualquier manera. Con el trabajo de cualquier rama, siempre que actúe dentro de los límites prescritos. Con el trabajo de cualquier rama, siempre que ésta actúe dentro de límites prescritos. No hay una libertad absoluta. Una doctrina o fragmentos de una doctrina, aunque profese emanar de los Mahatmas, tiene que basarse en sus propios méritos y nunca se insta a ninguna otra consideración a su favor. Bajo tales circunstancias, no puede haber ninguna razón válida para suponer que el sistema establecido en el libro del señor Sinet fue pensado por sus compiladores para suplantar a todos los demás y monopolizar para sí mismos la lealtad exclusiva de la sociedad teosófica. Aquí lo subrayo porque él hace una afirmación muy fuerte. Bajo tales circunstancias, no puede haber ninguna razón válida para suponer que el sistema establecido en el libro de Sinet fue pensado por sus compiladores para suplantar a todos los demás y monopolizar para sí mismo la lealtad exclusiva de la sociedad teosófica. Por lo tanto, no parece necesario que el señor Maitland se queje de que la elección de los instructores no implicó el ejercicio del juicio que se vio obligado a aceptar a cualquiera como instructor, ya que nadie, hasta donde sabemos, se ha ofrecido todavía mismo en esta capacidad. Si el señor Sinet ha prohibido positivamente cualquier expresión de disidencia o crítica a su libro, o de su suprema autoridad, como se alega en la carta bajo examen, sin duda está actuando en contra de las reglas de la sociedad. Y la Logia de Londres tiene plena competencia para impedir que lo haga, sin necesidad de apelar al cuartel general. Bueno, es una carta súper fuerte. Aquí está hablando entonces de que la propia Logia debe tener las reglas necesarias para poner un poco quieto al señor Sinet respecto a que se está casi autoproclamando como un dios en la tierra en relación a la obra que ha publicado o a un interlocutor único y perfecto en relación a los maestros transhimalayicos. Bueno, a eso se refiere entonces esta pequeña discrepancia de la carta 3, en donde estamos viendo varias cosas. Las cosas que estamos viendo acá es que el señor Sinet fue seleccionado obviamente para
como interlocutor que hay razones kármicas para que esto ocurriera. Algunas de estas razones kármicas ya las vimos y me ayudó a determinarlas Ángela a través de decirme cuál es la carta en donde se menciona el conocimiento que tuvieron los maestros con, con Sinet en una encarnación anterior y entonces aparecen una serie de comentarios que abundan sobre por qué el señor Sinet fue seleccionado y luego las cosas que le pusieron a él, los cambios que él tuvo durante todo este proceso para tratar se desesperó de que fuera todo a través de la señora Blavatsky, por eso se acuerdan que trabajó sobre la señora Holloway, y en general, bueno, de un hombre muy inestable, con ciertas complejidades, al final fue un hombre muy importante, pero aquí lo que está haciendo Subarró es que hay que controlarlo desde abajo, no necesitamos entonces que se controle desde arriba, porque las propias reglas de la propia logia de Londres debe tener las características necesarias para controlar ese problema y no subirlo a otro nivel. Bueno, aquí estamos hablando entonces de las primeras grandes diferencias que surgen una vez que la sociedad ha sido fundada. Este es un señor que se llama Guénon, es un gran estudioso de las doctrinas y las religiones orientales y está vinculado a esta misma carta. ¿Quién es este señor Guénon? Se esforzó por aportar a Occidente una visión no simplista del pensamiento oriental, especialmente de la India por su defensa de las civilizaciones tradicionales frente a Occidente. Es un francés. En sus escritos se propone exponer directamente algunos aspectos de las doctrinas metafísicas orientales y de adaptar estas mismas doctrinas a los lectores occidentales. Podemos acudir al metafísico francés del siglo XX, René Guénon, que es quien situó la iniciación del cuerpo en el centro de su sistema. Situó la iniciación en el centro de su sistema, la iniciación, que es lo mismo que están reclamando los maestros, los temas de iniciación. En realidad a Guénon le habría disgustado escuchar a alguien hablar sobre su sistema filosófico, el cual, insistió, no tenía nada que ver con él personalmente y no habría tenido ningún valor si lo tuviera. Más bien estaba expresando lo que él llamó tradición. Guénon da a la tradición un significado específico que está indisolublemente ligado a la iniciación. Tradición equivale a transmisión. Etimológicamente, tradición no expresa más la idea de transmisión cuando se habla de tradición, en el sentido que pretendemos. Su significado realmente no se extiende más allá de ese uso perfectamente normal. Esto es Guénon. La tradición, en este sentido, es una transmisión de cierta influencia espiritual que solo puede ser administrada a ciertos individuos que poseen las características necesarias. Entonces, la tradición que tiene las fórmulas para hacer la iniciación solo puede ser administrada a ciertos individuos que a través de su trabajo diario tengan las características necesarias. Y esto entonces ya empieza a tomarse como con mucha intensidad lo que es la iniciación. Esta influencia además solo puede ser transmitida en una línea iniciática regular por alguien calificado bajo ritos específicos que están destinados a este efecto. Los ritos, de alguna manera, son como llaves metafísicas que abren puertas y que permiten entonces que el iniciado pueda vivir un proceso de transformación en cuyo caso, y si lo hace bien, pueda amanecer después de esta transmutación en el siguiente nivel y no en el nivel previo en el que ha entrado. El uso frecuente de Guénon del término regular indica la influencia de la iniciación masónica en su pensamiento. Esto ya es una interpretación del biógrafo. La tradición, en opinión de Guénon, se remonta a un centro espiritual primordial. En tiempos prehistóricos, el acceso a este centro espiritual estaba abierto y se lograba fácilmente, pero con el tiempo se ocluyó cada vez más. Vincula esta oclusión con el concepto hindú de los 4 yugas, o sea, el Satya, Tetra, Debrava y los Kali yugas, que todos ya conocemos. Entonces, según los yugas, que sabemos que los primeros yugas son de una abundancia enorme porque no está ensuciada la luz astral, pero el último, el Kali Yuga, pues ya es una zona en donde estaba enferma la propia energía y está tratando de librarse y curarse a sí misma, generando entonces épocas muy difíciles para sobrevivir. Según el pensamiento hindú y para Guénon, estamos ahora en la 4ª y última y la más oscura de las edades, cosa que coincide con muchos otros autores. De hecho, Kali Yuga significa literalmente edad oscura. De ahí su actitud hacia la modernidad, que es la inversa visión de la modernidad tiene acerca de sí misma. Al menos hasta hace poco tiempo, porque aquí estamos hablando de una persona histórica. Lejos de ser una época de iluminación y progreso, la presente es una época en la que la conexión con este centro espiritual, que este punto existe solo en un ámbito metafísico y no físico, está sumamente atenuada. De hecho, solo se puede obtener a través, insiste él, de una iniciación. Entonces,
Este es un personaje interesante, ha sido rescatado para entender que a pesar de lo que los maestros quieren, que se respeten los procedimientos a través de los cuales la gente pueda seguir los rituales necesarios para que las cosas puedan darse, pues este hombre de eso sabe mucho, sabe bastante, el famoso señor Wenon. Bueno, continúa la carta. Acuérdense que nos quedamos aquí en la carta, porque estamos viendo de Subarro, las informaciones, nos quedamos acá. Vuestro modo de iniciación, nos quedamos aquí, es un insulto permanente a todos los chelas regulares. Sus maestros están descontentos. Aquí se quedó y está pues, siendo muy crítica con la carta a Francesca. ¿Se acuerdan que ahí nos habíamos quedado? Estamos quedando aquí en la carta de Francesca Arundel y entonces nos quedamos acá. Ahora vamos a continuar con la carta, porque todo lo que estamos viendo acá son las reacciones a la carta, la reacción de Subarro y en este caso las aportaciones de Bueno. Bueno, continúa la carta entonces. Para nosotros es un acto sagrado. ¿Por qué ha de ser de otro modo para vosotros? Si cada miembro tomara por divisa las sabias palabras de un muy joven, pero ardiente teósofo, y repitiera con Bertram K. Kingley, soy teósofo antes que ser inglés, nunca ningún adversario tiraría por tierra vuestra sociedad. ¿Qué está hablando aquí? De ranking, y este es el famoso Kingley. ¿Qué es el ranking? El ranking es el sistema de prioridades que cada ser humano tiene en relación a las cosas en las que cada persona cree. Y entonces Kingley decía, antes que nada, el primer lugar es soy teósofo, antes que inglés, antes que hombre, antes que profesionista, antes que científico, antes que miembro de lo que sea. Entonces, antes que nada, soy teósofo. Y esa es mi prioridad, es el número uno. Entonces, por eso lo están poniendo de ejemplo los maestros. Para nosotros es un acto sagrado porque ha de ser diferente para todos nosotros. Si cada miembro tomara por divisa las sabias palabras de un muy joven, pero ardiente teósofo, y repitiera con Bertram Kingley, soy teósofo antes que cualquier otra cosa, nunca ningún adversario tiraría por tierra vuestra sociedad, porque estarían vibrando entonces en el máximo compromiso. Sin embargo, los candidatos deben aprender y los antiguos miembros recordar siempre que la sociedad ha emprendido una tarea muy seria y que desde el principio deben trabajar también muy seriamente, volviendo teosóficas sus propias vidas. El diario ha debutado bien y debe continuar apareciendo. Debe constituir el complemento natural de ese saco de nueces que nadie ha partido. Vuestra rama deberá corresponder con todas las otras ramas europeas. La Germania puede ayudaros, porque la Germania se estaba desempeñando bien, las ramas alemanas. Las otras tienen necesidad de vuestra asistencia. El movimiento presente es para toda Europa, no nada más para la Logia de Londres, y no solamente para Londres. Acordaos de ello. Los miembros americanos sufren grandes desventajas y no tienen aún, desde la partida de los fundadores, guías competentes. Como se fueron los fundadores, ahora sus guías no son competentes. Vuestra rama puede y debe ayudarles, pues son vuestros vecinos y el cuartel general está ya demasiado ocupado. Un chela será designado para responder a las cuestiones generales si la rama merece esta asistencia, pero no lo olvidéis, nosotros no somos escribas o empleados públicos, disponiendo del tiempo necesario para dirigir sin cesar notas o respuestas a las interrogaciones hechas por corresponsales individuales, concerniendo a todos sus pequeñas cuestiones privadas, cuestiones a las que ellos mismos podrían encontrar las respuestas. O sea, lo están consultando de todo cuando nos están consultando cosas que ustedes mismos, por ustedes mismos, pueden encontrar las respuestas. Nosotros no permitiremos tampoco que esas notas privadas circulen tan libremente como en el pasado. Ya será tiempo de poner en discusión las condiciones a llenar por el candidato Chela, cuando haya asimilado las lecciones dadas y dominado sus vicios y debilidades más palpables. Podéis mostrar o decir esto a todos. La carta presente es para la rama y os es dirigida como a su jefe. Aceptado la dirección de un servicio importante. La agencia financiera. Habéis hecho bien. Este género de ayuda era bien necesario. Si los miembros europeos se interesan por la sociedad madre, deben emplearse en hacer circular sus publicaciones y, cuando sean dignas, en traducciones a otros idiomas. Las intenciones, podéis decirlo a vuestros colegas, las intenciones y las buenas palabras cuentan poco a nuestros ojos. Buenas intenciones y bonitos discursos no sirven. ¿Qué hay que hacer?
interesar a los miembros europeos por la sociedad madre. ¿Cómo? Haciendo circular las publicaciones. ¿Qué publicaciones? Pues las que sean dignas de ser traducidas a otros idiomas por la profundidad, por la seriedad y por lo bien hechas que estén. Bueno, esas son entonces algunas de las cosas que se desprenden de lo que están diciendo aquí los maestros en esta carta. Y más aquí, ¿no? Por supuesto, hay mucho contenido. Los actos, eso es lo que nos hace falta y lo que exigimos, no tanto lo que decimos y lo que las intenciones. A este respecto, entonces, Laura Holloway, pobre niña, ha hecho más en 2 meses que el mejor de nuestros miembros en 5 años. Los miembros de la Logia de Londres disponen de una ocasión como raramente se presenta. Son dueños de un movimiento destinado a servir al mundo, donde reine la lengua inglesa. Si cumplen todo su deber, los progresos del materialismo y los de una inmoralidad peligrosa, en fin, la tendencia al suicidio espiritual, podrían ser suprimidos. Bueno, pues una carta fuerte, muy fuerte. Es una carta muy fuerte, muy complicada, está llena de cosas que ya sabemos, por eso es que había que revisar a Laura Holloway, porque aquí se está hablando de ella y ya la revisamos, ya sabemos de qué se está hablando. De la Logia de Londres hemos hablado poco, pero ya sabemos que era la logia más importante, por lo menos en la que estaban más enfocados los maestros en ver los miembros y cómo funcionaba, y que tenía que ser como la logia madre que ayudara a todos los europeos, que no se quedaran nada más haciendo pensar a los londinenses que ellos iban a ser los dueños y señores de todas las logias, sino que aquí era un proceso de distribución muy importante de todo esto. Le echa sus flores a Germania, los alemanes, que en realidad lo están haciendo bastante bien, pero los demás países de Europa no. Hay que ayudarlos desde muchos puntos de vista, que se va a poner un chela especial para ayudarlos, pero que no le hagan preguntas tontas, porque son todas las preguntas que pueden ser respondidas por cada logia. Es importante que no se estén molestando al chela, que son muy ocupados. Y luego aquí otra vez sobre el tema de las iniciaciones. Para nosotros es un acto sagrado. Para nosotros, dicen ellos, y para este señor también. Entonces, por lo tanto, era importante el tema de las iniciaciones y cada miembro tomara por divisa el ranking del señor Kingley. Entonces, pues, por supuesto, nunca ningún adversario tiraría por tierra vuestra sociedad. Porque, sin embargo, los candidatos deben aprender y los antiguos miembros recordar que siempre que la sociedad ha emprendido una tarea muy seria, ya que desde el principio deben trabajar también muy seriamente volviéndose teosóficas sus vidas. Bueno, esto es lo que dice la famosa carta número 3, una carta potente, compleja, difícil, muy dirigida, muy enmarcada en lo que está sucediendo, dando aclaraciones, dando señales, dando dirección a lo que los miembros hacen para que no se estanquen y para que sigan otra vez con el plan que está asociado a lo que ellos deben hacer. Continuamos con la carta. Lo que dicen aquí los Mahatmas es que el péndulo ha pasado de la fe ciega, donde se cree todo, al extremo del escepticismo materialista. Nada lo parará salvo la teosofía. Ojo, nada parará el escepticismo materialista salvo la teosofía. ¿No es un fin digno de vuestros esfuerzos el impedir que esas naciones tengan la suerte que les prepara su ignorancia? ¿Cuál es la suerte que prepara la ignorancia a las naciones regidas y gobernadas por un escepticismo materialista? Pues lo estamos viendo, la destrucción, en general, todo este tipo de cosas que son como sumamente complejas. Entonces, es muy importante que nosotros reflexionemos en esto, sobre todo este párrafo que es tan fuerte. Entonces, ¿por qué? Nada parará al escepticismo materialista salvo la teosofía. Y no es un fin digno de vuestros esfuerzos el impedir que esas naciones tengan la suerte que les prepara su ignorancia. Hombre, lo estamos viendo ahora. Las cosas que los líderes ignorantes suelen hacer con sus propios países y con el mundo en general, está basado en esto, en un escepticismo materialista, en una forma de ver la realidad solamente a través del materialismo, en donde no hay prácticamente ningún equilibrio salvo lo que pueda aportar la teosofía. Por lo tanto, es tan importante conservar el legado, mantenerlo vivo, transmitirlo, agregar a las gentes que el día de mañana puedan ser líderes para que puedan ser más equilibradas, mucho, mucho más equilibradas. ¿Creéis que la verdad os ha sido enseñada para vuestro exclusivo provecho? Rógale otro golpazo fuerte contra el ego personal de los primeros teósofos.
que hayamos roto nuestro silencio secular en provecho de un puñado de soñadores que se van a hartar de este conocimiento para llevarlo a sus casas y no compartirlo con nadie. No, las líneas convergentes de vuestro karma os han conducido a todos a esta sociedad como un foco común con el objeto de permitiros a cada uno alcanzar el fin de los esfuerzos esbozados en nuestra última encarnación. Vamos a ver otra vez. ¿Creéis que la verdad os ha sido enseñada para vuestro exclusivo provecho? Pues no. ¿Que hayamos roto nuestro silencio secular en provecho de un puñado de soñadores? Tampoco. Las líneas convergentes de nuestro karma os han conducido a todos a esta sociedad. Todos los que estamos en la sociedad teosófica hemos creado líneas convergentes en otras encarnaciones que han permitido que estemos aquí y que recordemos lo que ya sabíamos para continuar con nuestro proceso. Entonces, nos han conducido a todos a esta sociedad como a un foco común, con el objeto de permitiros a cada uno alcanzar el fin de los esfuerzos esbozados en vuestra última encarnación. Ninguno de vosotros puede estar ciego hasta el punto de suponer que se ocupa de teosofía por primera vez. Otra afirmación. O sea, no pueden suponer que en esta encarnación y nada más esta vez y que llegó y cayó del cielo. No, son líneas convergentes del karma las que nos han puesto aquí. Sin duda lo comprenderéis, dice. Esto querría decir que hay efectos sin causas, si lo viéramos de otra manera. Y no es así. Hay efectos con causas. Y son esas causas las que nos han traído aquí. Sabedlo, pues, a cada uno de vosotros, hoy os es permitido el escoger. Ya sea en la presente o en la próxima encarnación, la busca, la ardua y solitaria del conocimiento espiritual, o bien esta búsqueda perseguida en compañía de vuestros colegas de hoy y grandemente facilitada por vuestras simpatías y vuestras aspiraciones comunes. Bendiciones para todos aquellos que lo merezcan. Otra cosa fuerte. Les mando bendiciones para todos aquellos que lo merezcan. ¿Quiénes son? Pues los que se esfuerzan, los que estudian cada día, los que hacen servicio, los que entienden la teosofía, los que viven los ideales. Pues para ellos muchas bendiciones. Los que no lo merezcan, no. Bueno, son cartas escuetas, fuertes, directas, están llenas de sabiduría y están urgiendo a la sociedad de aquella época a que se pongan las pilas, a que se ponga la camiseta de la teosofía, haciéndole aquí advertencias enormes. Lo que les depara la ignorancia entonces a los líderes que practican el escepticismo materialista por no tener entonces el equilibrio, porque nada hay que pueda parar este escepticismo salvo la teosofía. Por lo tanto, entonces aquí se dicen cosas súper, súper, súper fuertes, cosas en las que todos tenemos que meditar para poder dirigirlas de una manera creativa y eficiente. Esta es la famosísima carta 3, hecha con algunas aclaraciones importantes, como es el tema de las iniciaciones. Bueno, esto es un previo a la carta 5, porque en la carta 5 también se van a decir cosas muy importantes y hay que ver algunas cosas asociadas a la carta que sigue, que es la quinta. Como les había comentado, la próxima semana voy a dar otra vez una hora de la parte de ciencia, de 10 a 11 de la mañana, horario de México, y luego una hora de cartas de 11:30 a 12:30. Pero después de lo que vamos a hacer la próxima semana, dentro de 15 días, ya me voy a dedicar a las cartas para darle una mayor extensión a esta presentación de los martes, y voy a enviar, ya sea que suspenda yo temporalmente la parte de ciencia o que la mande a otro día y me concentre o no, y haga yo una suspensión parcial para dedicarme con más detalle y más concentración y más dedicación al tema de las cartas. Entonces, esa es una parte previa que vamos a ver a la carta cuarta, después de que podamos nosotros discutir y comentar las cosas que ya se han dicho de la carta 4, que es una carta fuerte, como la acabamos de ver, es una carta muy importante y que tiene un montón de contenidos que merece la pena que todos podamos discutir o analizar. Entonces voy a dejar de compartir para que podamos analizarla y entonces a partir de la próxima sesión pues vamos a ver la famosa carta quinta, que otra vez está dirigida a los miembros del grupo interno de la Logia de Londres. Hay muchas cosas ahí que ver que también son complejas y
y hasta que llegamos aquí, esta es una carta que está en dos secciones, con una parte previa que es esta, pero nos quedamos acá. Entonces, en la parte final de la bendición que manda el maestro Cachi.